Buen Dios y Padre, que estás en gloria, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos da, Señor, de estar una vez más reunidos aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, de que sea tu Santo Espíritu hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que resplandezca esa luz de la verdad de tu palabra, Señor, y podamos practicarla, Señor, que podamos corregir a través de tu dirección y el poder capacitador de tu Espíritu Santo, Señor, a través de la predicación de tu palabra, que podamos corregir esas áreas en las cuales nosotros estamos a veces sin quererlo ofendiéndote, Dios. Ayúdanos a entenderte, a comprenderte y sobre todo a obedecer tu palabra. Enséñanos tú, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Bendice a cada uno de los presentes, bendice a nuestros hijos que van a pasar a sus clases, que también ellos puedan ser edificados, Señor, para que si es tu voluntad, si así lo quieres, Señor, ellos puedan crecer con el temor a ti, Señor, como tu palabra lo manda. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y esperamos salir bendecidos una vez más, Señor. Amén y amén. Salúdense unos a otros, hermanos. Nuestros niños pasen a sus salones. Dígale bienvenido a su hermano, a su hermana. Muy bien. Vamos entonces, hermanos, a iniciar. Abran su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 13. Santiago 4, verso 13. Estamos estudiando el libro de Santiago, ya casi lo vamos a terminar, hermanos. Ya estamos orando al Señor para que nos dé la dirección, que ya más o menos la tenemos, pero necesitamos más claridad sobre lo que vamos a continuar enseñando los días miércoles. Por ahora vamos a ver algo muy interesante, hermanos, un error que tal vez muchos de nosotros estemos cometiendo a la hora de vivir nuestra vida sin tomar en cuenta la voluntad de Dios en nuestros planes. Santiago exhorta de esta manera. Leamos Santiago 4:13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo que deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hasta ahí vamos a terminar nuestra lectura. Como podemos ver, hermanos, la exhortación de Santiago es en contra de aquellas personas que se comportan de una manera arrogante, y la arrogancia delante de Dios es un pecado. El pecado de la arrogancia, hermanos, que vemos acá es personas que no consideran a Dios en ninguno de sus planes. Estas personas piensan, los que se mueven de esta manera, los que viven de esa manera, los que piensan y hacen de esa manera, piensan de que ellos tienen el control total de sus vidas. Ciertamente Santiago a lo largo de su epístola nos enseña, inspirado obviamente por el Espíritu Santo de Dios, que en las Escrituras, en su totalidad nos enseña, específicamente Santiago, que hay muchas evidencias que el creyente verdadero refleja en su manera de vivir, de que es una verdadera persona que ha nacido de nuevo, que es un verdadero cristiano, una persona que tiene una fe verdadera. En pocas palabras, es una persona que si muere en este momento va a ir al cielo. La evidencia se manifiesta a través de su manera de vivir.
Vemos que hay cosas como la oración, la dependencia de Dios, la lectura de la palabra, muchas formas de comportamiento, el amor al prójimo, a Dios, la obediencia a su palabra, muchas cosas que podemos considerar que son evidencias claras de que una persona verdaderamente es un creyente. Y podríamos resumirlo, basado en este texto, que una persona que es un verdadero creyente tiene un deseo constante de obedecer la voluntad de Dios. Un verdadero creyente está interesado en de verdad seguir la voluntad de Dios. Hay personas que se preguntan, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Pero están pensando en qué tipo de ministerio Dios planea darles para ejercer. Por ejemplo, hay personas que podrían equivocadamente pensar, tal vez Dios quiere hacer algo muy grande conmigo en la vida. Pero lo que está diciendo esa persona es que quiere tener la atención de mucha gente y que su nombre sea recordado y mencionado por muchas masas. O sea, no está buscando la gloria de Dios. Hay personas que quieren nada más servir a Dios para obtener fama, prestigio y cosas como esas. Sentirse importante, pues. No están buscando verdaderamente agradar a Dios. La voluntad de Dios se ve manifestada de diferentes maneras, hermanos. Y podremos decir que el creyente verdadero se deleita buscando la voluntad de Dios. El Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. La palabra de Dios para un verdadero creyente no es algo que está ahí tirado nada más debajo de un sofá o que se lee pero muy de vez en cuando entre semana, sino que es algo que al verdadero creyente, estoy hablando de verdaderos creyentes como ustedes, ¿verdad, hermanos? Bueno, no escucharon quizá. Como verdaderos creyentes como ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, hoy sí. Que les interesa verdaderamente lo que Dios dice, lo que Dios quiere, pero no a través de una persona que dice, el Señor te dice, mi hermano. No, lo que dice Dios en su palabra. Un verdadero creyente de verdad quiere ver en su palabra cómo debo de vivir agradando a Dios. Esa es una evidencia muy grande que se refleja en un verdadero creyente. Una persona que de verdad tiene fe. Un creyente verdadero está pidiéndole a Dios, por ejemplo, Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. El verdadero creyente sabe las dificultades que tiene para obedecer a Dios, por lo cual dice, enséñame a hacer tu voluntad en oración. Es parte de la oración del creyente. Enséñame. Es un clamor constante. Un creyente ora porque se haga la voluntad de Dios, como dice Mateo 6:10. Que se haga tu voluntad aquí como en el cielo, así también en la tierra, como enseñó el Señor Jesús. De hecho, el Señor Jesús advierte en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hablando de personas que piensan que van a ir al cielo, que son salvos, pero que no lo son. Porque mira, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De manera, hermanos, que el hacer la voluntad de Dios para un creyente verdadero es algo sumamente importante. Ignorar la voluntad de Dios o no tomarlo en cuenta en nuestros asuntos, en nuestros planes, es un gran pecado de arrogancia, de orgullo, porque insulta la majestad de Dios. Mira, en el libro de Números 15:30 dice de esta manera, mas la persona que hiciere algo con soberbia o arrogancia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Lo dice la palabra de Dios. El que sea arrogante con el Señor, lo está ofendiendo.
Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Hacer planes, que nosotros hagamos planes, no está mal, no es que esté mal hacer planes. Hacer planes, hermanos, lo malo en hacer planes es no considerar a Dios en nuestros planes. Ahorita vamos a ver por qué. Como por ejemplo, tenemos un ejemplo de que el Señor Jesús mencionaba, un ejemplo paralelo en Mateo 24:38, donde dice, porque como en los días como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, comer, beber y casarse no es malo, ¿verdad? Pero estos hombres fueron castigados porque estaban haciendo esto en los días de Noé. ¿Cuál fue el error de ellos? Que hacían todas estas cosas y no pensaban en Dios. De hecho, no les importaba Dios. Estaban siendo arrogantes. Lo que necesita todo el mundo, y nosotros necesitamos entender claramente, hermanos, que nosotros hemos sido creados por Dios para la alabanza de su gloria, para glorificarle a Él. Pablo dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. De manera, hermanos, que aquí habla de dos cosas muy, muy insignificantes y muy comunes que todos y cada uno hacemos, como comer y beber. No dice comer qué ni beber qué cosa, sino la acción de comer y beber, que si nosotros no comemos y no bebemos, no podemos vivir. Hasta en esas cosas necesitamos glorificar a Dios. Eso y cualquier otra cosa. Todo lo que hagamos debe de ser para la gloria de Dios, por lo cual no tomarlo en cuenta en nuestros planes es arrogancia y es pecado. Efesios 1:11 dice, en Él mismo tuvimos herencia, en Jesús, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros debemos ser, porque somos, una vez que estamos en Cristo, para la alabanza de su gloria. Nosotros estamos hechos, creados para glorificar a Dios. Pero estos planificadores arrogantes de los cuales habla Santiago en el verso 13, a los cuales les dice, vamos ahora a los que decís, ustedes que dicen, se está refiriendo a personas que posiblemente son cristianos o dicen que son cristianos, pero son arrogantes para con Dios. Los que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Hacer planes no está mal. De hecho, el hecho de que trafiquen no está hablando de traficar drogas, está hablando de ir a vender productos, ganar dinero, y todo eso no está mal. El problema es que no están considerando, hermanos, que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Parecía que ellos se estaban refiriendo de una forma arrogante al decir que tenían el control de todas las cosas, como por ejemplo, hoy y mañana iremos a tal lugar. Todos sabemos, hermanos, de que nosotros no estamos al control de nuestras vidas en su totalidad. Podría ser que algo se atraviese en nuestro camino y no podamos desarrollar el plan que nosotros tenemos. Porque a veces depende de otras circunstancias externas de nosotros para que podamos cumplir esos planes. Pero parece que ellos con mucha seguridad dicen, hoy y mañana vamos a hacer esto y esto y esto. Parecía que ellos tenían control de su tiempo, de los días. Parecía que ellos tenían control también del tipo de negocio que iban a ejercer. Tenían la seguridad arrogante
de que iban a lograr traficar con algunos productos, y no es nada malo. También tenían la duración del tiempo, según ellos, de que iban a permanecer en ese lugar y el tipo de negocio que iban a desempeñar, y también según la afirmación que ellos hacen, parece que ellos tienen el control del éxito que van a tener en ese negocio. Estos arrogantes parece que no están teniendo en cuenta en absoluto a Dios. No están tomando en cuenta de que Dios es quien determina todas las cosas. Tenemos un ejemplo muy claro, hermanos. Hace unos pocos años, no mucho, tuvimos una pandemia. Habían planes antes de que comenzara, aunque haya gente que diga no, que era falso, lo que sea lo que sea que haya pasado en ese tiempo, hermanos, muchos perdieron todos sus planes, sea por A o B motivo, porque estaba cerrado algún lugar, tal vez muchos, de hecho yo conozco gente que canceló sus grandes vacaciones simplemente porque no habían vuelos para esos lugares. Hicieron sus planes, no consideraron a Dios. Otras personas fallecieron en esos días y no estaban planeando morirse. Otras personas perdieron a sus familiares porque no estaban considerando a Dios en ninguno de sus planes. Ahí podemos ver la sensibilidad que tenemos como seres humanos a la hora de planificar nuestro destino. Y más vale que nosotros tomemos en cuenta en nuestras planificaciones a Dios. Este tipo de personas no tomaban en cuenta en absoluto a Dios. Pareciera que en su forma de pensar Dios no existe. No hay Dios quien esté a cargo. Parece que ellos son los dioses de sí mismos. Hay muchos de nosotros podríamos estar viviendo de este tipo de forma, planificando nuestras cosas sin considerar en absoluto a Dios. Algo que debemos de tener muy en cuenta, hermanos, es que no nos mandamos nosotros solos. Es Dios quien nos gobierna. Nosotros necesitamos poner a Dios al frente de nuestras vidas, que su palabra sea quien dirija nuestra vida. Y mira, es tan absurdo que una persona, como el ejemplo que nos pone aquí a Santiago de estas personas, que ellos están haciendo sus planes sin considerar a Dios, que de una forma arrogante están diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y vamos a obtener esto. Cuando en el verso 14 no sabes lo que va a ser el día de mañana. Y eso yo creo que lo hemos experimentado todos y cada uno de nosotros. Cuando no sabemos lo que va a pasar mañana, es más, no sabemos si vamos a amanecer mañana. No sabemos qué va a pasar en un minuto a partir de ahorita. Pueda que algo pase, algo extraordinario, que nosotros no estamos planificando. Regularmente estamos planificando nuestro día a día, tenemos agendas en las cuales nosotros decimos tal fecha vamos a hacer esto. De hecho, si Dios quiere, el 14 de julio vamos a tener nuestros bautismos. Pero no está en control mío, no está en control de ustedes, está en control de Dios. Porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Y es por eso que es absurdo que nosotros hagamos planes sin considerar la voluntad de Dios. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Y Santiago dice más adelante en el verso 14, porque ¿qué es vuestra vida? Ahí es donde nosotros debemos de meditar sobre nuestros caminos, hermanos. ¿Qué es nuestra vida? Y él dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. O sea, la vida del ser humano es tan frágil y tan sensible que la compara Santiago como un poco de humo.
como una neblina que cuando calienta el sol se desvanece. La vida del ser humano es tan frágil, hermanos, que hay personas que han muerto tomando agua, bañándose, simplemente durmiendo, ya no despiertan. Algunos otros están caminando y caen. Tenemos historial de deportistas de alto rendimiento que cualquiera podría decir, tiene un físico que se ve que está muy saludable y de repente caen muertos por un paro cardíaco o lo que sea. ¿Qué es nuestra vida? Es temporal, es como la hierba, también lo menciona Santiago, que da su flor y llega el sol abrasador y esa flor se seca y cae. Así es el ser humano comparado con Dios. Así que es tan absurdo que nosotros, siendo tan frágiles, estemos siendo de una forma arrogante con nuestro Dios y hagamos planes sin considerar que no sabemos si vamos a estar aquí el día de mañana. No sabemos qué plan tiene Dios para con nosotros. De hecho, algunas personas dicen, no, pero es que yo le oro a Dios que a mí me permita hacer esto y esto y lo otro. Pero es que aunque le pidamos, si Dios quiere, va a ser como Él quiere. No precisamente como nosotros queramos. De hecho, creo que a esta altura, cada uno de nosotros ya hemos experimentado que no siempre pasa como nosotros queremos, aunque oremos. Siempre es a la manera de Dios. Siempre va a ser así. No hay manera que le podamos torcer el brazo a Dios y decirle, vas a hacer como yo diga. No podemos hacer eso con Dios. No hay quien pueda hacer eso. Nuestra vida es demasiado frágil. En el Salmo 39, verso 6, el salmista escribe, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y eso es verdad. Así es. El ser humano es como una sombra, porque estamos temporalmente. Fíjate que tenemos una manera tan hasta chistosa de pensar, que pensamos que somos el centro del universo, para empezar. Todos y cada uno nacemos pensando que somos el centro del universo. Pareciera que pensáramos que la historia de la humanidad comenzó con nosotros, pero es que tenemos cientos y miles de años atrás de nosotros, generaciones tras generaciones, y pensamos que el día que nosotros nos muramos se va a acabar la humanidad también. Bueno, no lo decimos, pero pareciera que así actuamos. Pero no somos los primeros que estamos en este mundo y tal vez no seamos los últimos tampoco. Eso solo Dios lo sabe. Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Esto es el salmista escribiendo que al que bien le va, vive 70 años. Y al que le va poquito mejor es 80. O sea, de una forma u otra, hermanos, nos vamos a ir de este mundo. No tenemos que tener un cáncer. El anciano, por la vejez, el desgaste de los años, un día va a caer. También el joven. No hay diferencia. La vida del ser humano es impredecible, solo Dios lo puede decir. La vida del ser humano, tanto como puede nacer un bebé y morir al instante, como puede vivir 60, 70, 80 años, solo Dios lo sabe, nadie lo puede garantizar. La tecnología está intentando aumentar y alargar los años de vida, pero ¿qué es lo que pasa? Solo aumentan el sufrimiento de algunas personas. Sí, aumentan 10, 20 años más, pero no hay calidad de vida en esos años. ¿Y eso está mal? No. Pero nadie puede darle una buena vida a una persona más que Dios.
no está en el control nuestro. Vemos, hermanos, un ejemplo de arrogancia la encontramos en la parábola del rico insensato en Lucas 12:13. El Señor Jesús dice de esta manera, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, fíjense bien a este hombre rico, él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta persona estaba haciendo planes, pero para autosatisfacerse a sí mismo, y jamás consideró a Dios. Ciertamente ser rico y tener abundancia de bienes no es problema para con Dios. El problema es cuando uno pone la confianza en esas riquezas. Ser próspero, hacer planes, no es problema para con Dios. Planificar el futuro de nuestra vida, de hecho tenemos que hacerlo. No tenemos que vivir desobligadamente pensando, pues me gasto hoy todo lo que tengo en mi bolsillo y Dios proveerá mañana. No se trata de eso. Debemos planificar y organizar nuestros días, considerando siempre al Señor por delante. Que nuestros planes siempre estén bajo la dirección de la palabra de Dios. Dios no tiene problemas con que nos enriquezcamos, que prosperemos o que hagamos ningún plan. Santiago nos enseña en el verso 15 qué es lo que deberíamos de hacer en lugar de esto que hemos estado hablando, de ser arrogantes con Dios. En el verso 15 dice: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. Esa es la forma correcta que un cristiano verdadero considera a Dios en sus planes. Si el Señor quiere. Fíjate que es bien interesante que se va a lo más básico. Si el Señor quiere, viviremos. Porque nosotros pareciera que tenemos por sentado que somos eternos, que no nos vamos a morir. Pareciera que, de hecho, pensamos, bueno, sí, todos nos morimos, pero menos yo. Pareciera que nunca nos va a pasar, pero es una triste realidad, nos va a llegar ese día. Bueno, hay algunos que tienen mucha más fe y piensan, no, yo no me voy a morir porque Cristo va a venir por mí pronto, ¿no? Pero es que no estamos seguros de lo que va a hacer Cristo. Ciertamente Él va a venir, pero no sabemos cuándo. Pero lo más seguro es que nos pueda pasar, si es que Cristo no viene en nuestro tiempo, porque eso solo Él lo sabe, es que nos vayamos a morir. Entonces, a la hora de hacer nuestros planes, lo primero que nosotros debemos considerar es, si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, vamos a estar vivos. Si el Señor quiere, voy a estar presente en vida. Voy a tener vida ese día que estamos planificando esto. Y entonces, si el Señor quiere, haremos esto y aquello y lo otro, si el Señor quiere. Solamente si el Señor quiere va a hacer este tipo de cosas. Ciertamente, hermanos, nosotros hacemos muchas cosas sin considerar a Dios y Dios nos deja hacerlas.
Pero el hecho de que Dios nos deje hacerlas, como levantarnos en la mañana, sin ni siquiera acordarnos de Dios, ni siquiera tomar agua, comer, ir al baño, salir al trabajar, regresar, cobrar nuestro cheque, muchas actividades en las cuales nosotros no estamos considerando a Dios, Dios nos deja hacerlas, ciertamente las hacemos nosotros, y por eso es que nos volvemos arrogantes, porque sentimos que lo hacemos porque podemos. Pero es que podemos porque Dios lo ha permitido así. ¿Alguna vez has planificado salir en la mañana del siguiente y no has podido porque te has despertado muy enfermo, que no puedes ni pararte? ¿Alguna vez has planificado hacer ciertas cosas y hubo un accidente? Tal vez no te pasó a ti, pero le pasó a alguien y ya no pudiste hacer ese tipo de cosas. Has estado tan enfermo en cama que todos esos planes que te estabas pasando no los pudiste cumplir solamente porque estabas enfermo. Porque ese día Dios no te permitió hacerlo. Por eso es que nosotros debemos ver, pensar y poner en nuestro corazón, si el Señor quiere, estaremos vivos. Si el Señor quiere, podremos hacer esto. Si el Señor quiere, podremos hacer lo otro. Hay que poner mucha atención en esto, hermanos, porque esto no se trata de una fórmula, una palabra vacía, como muchas veces, a veces nos saludamos unos a otros en la iglesia y ya automáticamente Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, pero no tiene, esas palabras no tienen ningún sentido muchas veces. O a veces, ¿cómo estás? Bien. Palabras vacías. O sea, ¿verdaderamente te importa cómo está el hermano? ¿Verdaderamente cuando le das la mano y le dices que Dios te bendiga, de verdad deseas que el Señor bendiga a esa persona? Muchas veces nuestras frases son palabras vacías. Y esto que estamos viendo ahora no debe de ser lo mismo. Cada vez que nosotros hablamos, y de hecho hay quienes tienen la costumbre, no, primero Dios. Ojalá, que según significa si Dios quiere. Pero, ¿de verdad estamos considerando a Dios en nuestro plan? ¿En nuestros deseos? Que Dios permita, si Dios quiere. No se trata nada más de una frase, no se trata de una fórmula mágica. No se trata nada más de lavarnos las manos en nuestra forma de hablar, sino que debe de ser una actitud del corazón en la cual nosotros estamos poniendo por delante siempre a Dios en nuestros planes. Si Dios quiere, haremos esto. Si Dios quiere, vamos a estar vivos. Si Dios nos lo permite, vamos a hacer y esto y lo otro solamente si Dios quiere. En el Salmo 127:1, por ejemplo, el salmista dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está allí en esos planes, es por demás que nos esforcemos. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no está de acuerdo, pueda que logremos hacer ciertas cosas, pero estamos ofendiéndolo a Él por no considerarlo, por no tomarlo en cuenta. Hacer esto, hermanos, hacer lo contrario, de no considerar a Dios, de no poner en nuestro corazón esa actitud de reverencia en la cual nosotros reconocemos que somos dependientes totalmente de Dios, que nuestra vida no está en nuestras manos, que Dios es el que permite que el sol salga todos los días para buenos y malos, que caiga la lluvia para buenos y malos, que Dios nos permite y nos concede respirar un día más, poder beber agua, poder comer y todo este tipo de cosas, es porque Él así lo quiso, no porque nosotros lo merezcamos. El hacer lo contrario a esto es un grave pecado de presunción. En el verso 16, Santiago dice: pero ahora
os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Jactarse o presumir o ser un fanfarrón, estas personas que presumen de las cosas que tienen o pueden hacer. ¿Sí conocen gente así? A mí me han platicado de algunas de ellas, pero son personas fanfarronas y tienen la idea de hacer una fanfarria, de tocar trompeta, de hacer escándalo por las cosas que pueden hacer, que es el ejemplo que nos presenta Santiago. Aquellos que se levantan y dicen, hoy y mañana vamos a hacer esto y esto y esto, traficaremos, haremos dinero, vamos a tener éxito y vamos a durar un año. Los que piensan que tienen el control de sus propias vidas. Es hacer alarde de lo que creen que pueden hacer, pero es que no entienden, no reconocen que lo pueden hacer porque Dios se los permite que lo hagan. No es porque verdaderamente ellos tengan la autoridad total sobre sus vidas. Ser soberbio o ser arrogante es un pecado grande delante de Dios. Y la palabra que usa acá, ustedes se jactan en sus soberbias y dice toda jactancia semejante, toda arrogancia delante de Dios es mala. Y lo interesante que la palabra que usa Santiago para mala se usa para describir al diablo. Es maligna, es del malvado. Es una actitud diabólica, podríamos decirlo, para que se entienda mejor. Es por eso que la confesión positiva, ¿sí han escuchado esa enseñanza? Hay personas que están en las redes sociales, en YouTube, por ejemplo, hablando de no hables mal, negativo de ti, porque el universo conspira contra ti. Los mentados coach de vida. Esos que dicen, no, es que mira, tú tienes que cambiar tu manera de hablar, habla bien. Sí tenemos que hablar bien. Pero ellos dicen que con nuestras palabras nosotros podemos crear y destruir, cosa que está en la Biblia pero sacado de contexto. Nosotros no tenemos capacidad de construir nada con nuestras palabras. A ver, yo quisiera a estas personas que construyeran un cuarto lleno de dinero con sus palabras, o que construyan un carro, a ver si es cierto que con sus palabras tienen poder. Que reconstruyan un edificio que se está cayendo con solo sus palabras. La confesión positiva es una arrogancia delante de Dios, porque nosotros no tenemos el poder de crear. El único creador se llama Dios. Es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos tal poder. El problema es que hay coach de vida que están diciendo que con nuestras palabras podemos tener o hacer o ciertas cosas, o que confiemos en nosotros mismos, dicen ellos. Que hay que confiar en nuestro corazón, que creamos en nuestras capacidades. No, la palabra de Dios dice que esto es arrogancia, es jactancia y es una maldad muy grande delante de Dios que nosotros nos creamos que llevamos el control de nuestras vidas a esa manera. El control lo tiene Dios. Si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, es que podremos hacer ciertas cosas. Solamente si el Señor quiere. Esto está bastante mal allá en el mundo secular, pero el problema es que hay púlpitos que predican estas mismas tonterías. ¿Y de dónde crees que la sacaron? ¿De la Biblia? No, de esos coach de vida. Ellos pagan seminarios para aprender a manipular personas y hacen a un lado la Biblia, usan un versículo torcido, pero enseñan este tipo de cosas. Créele a Dios, dicen ellos, pero no es creerle a Dios, es faltarle al respeto a Dios con ese tipo de arrogancia. Algunos otros dicen, es que tienes que confesarlo con tu boca, decláralo, decrétalo. Pero hacer eso es faltarle al respeto al Señor, como ya lo vimos. ¿Sí se acuerdan, verdad?
Eso es insultar al Señor a la hora de nosotros presentarnos con esa arrogancia, a gritarle al Espíritu Santo que yo en este momento declaro X o Y cosa. Eso es arrogancia y eso es pecado. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el plan que tiene Dios en ese momento. Decretar a una persona enferma sana si no sabemos si Dios está haciendo algo diferente con esa persona. Declarar que esa persona va a ser restaurada o que se va a sanar cuando no sabemos si Dios los tiene en disciplina o Dios está esperando que se arrepienta de algún pecado. Pero estos arrogantes vienen y le faltan al respeto al Señor. Nosotros no podemos hacer eso. Y lo hacen con gritos. Y lo hacen dándole órdenes a Dios. Yo creo que si usted le hubiese hablado de esa manera, como estas personas le hablan a Dios, a su propio papá, yo creo que algunos no tuvieran dientes en este momento. Pero ellos se atreven a hacer este tipo de cosas y no solo se atreven a hacer este tipo de cosas, sino que también lo enseñan a las demás personas a que hagan este tipo de cosas que son una blasfemia, un insulto directo para con Dios. Estas cosas son pecado. Hablar de esta manera, decretar de esta manera, hermanos, es no tomar en cuenta la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios, sino que ellos están mostrando arrogantes para consigo mismos, delante de Dios. Porque en ese momento, si tú haces algo como esto, estás diciendo que tú tienes el control y que tú mandas a Dios. Ellos dicen, no, es que Dios nos ha dado la autoridad. No, Señor, Dios no nos ha dado la autoridad de faltarle respeto. En todas partes vamos a ver que Dios manda que le tengamos reverencia. Y hablar de esta manera, decretar de esta manera, sin conocer la voluntad de Dios, es pecado. Y es una actitud muy conocida, es un comportamiento muy parecido al del diablo. Isaías 14:12, veámoslo, hermanos. Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Fíjate bien cómo se expresa. Este es Dios hablando de Satanás. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. ¿Sí se ven la arrogancia de este personaje? Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esa es la actitud arrogante que tiene el príncipe de la mentira. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esta es la enseñanza que muchos arrogantes están enseñándole a muchos cristianos que no leen su Biblia y le están faltando el respeto al Señor, declarando, decretando o simplemente no tomando en cuenta a Dios en sus planes. No considerando a Dios, no consultando a Dios en sus planes. De hecho, algunos se atreven a hacer planes y orar a Dios con esos planes que son pecaminosos. Personas casadas pidiéndole a Dios por una nueva esposa o un nuevo esposo. Personas casados pidiéndole a Dios que los deje adulterar o declarándolo o diciendo que la Biblia, que Dios permite hacer ciertas cosas. Personas robando con la palabra de Dios, descaradamente siendo arrogantes delante de Dios. Veamos la actitud correcta de un verdadero siervo de Dios, el apóstol Pablo. Un par de ejemplos nada más, hermanos, unos cuantos ejemplos. Pablo en 1 Corintios 4:19 dice, pero iré pronto a vosotros porque yo lo declaro. ¿Sí dice así? Lo decreto. O porque tengo la autoridad. ¿Cómo dice? Si el Señor quiere.
¿Sí se dan cuenta? El apóstol Pablo, que si hubiese algún siervo de Dios que pudiéramos decir que tenía autoridad de hacer ciertas cosas, no hacía todas estas cosas que hacen muchos ahora fanfarrones. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Veamos 1 Corintios 16, 7. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, porque yo lo declaro y soy el apóstol y no me lo reniegue. No, dice si el Señor lo permite. Filipenses 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Espero en el Señor Jesús. No dice yo mando y decreto, un decreto apostólico en que voy a mandarles a Timoteo. No, espero en el Señor Jesús. Filipenses 2:24, confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Confío en el Señor, siempre el Señor por delante. El autor de Hebreos hace lo mismo. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hebreos 6:3. Si se dan cuenta la forma de considerar, no solamente de hablar, pero en el hablar se ve qué es lo que hay en el corazón de la persona. No solamente son palabras, esta era la manera en cómo ellos se comportaban, poniendo a Dios siempre por delante en todas sus decisiones, sus planes. Solamente sabían que si Dios quiere, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Solamente si Dios quiere, voy a estar vivo para poder echar a andar estos planes. No hay, lo que hoy vemos por varios lugares, hermanos, o aún en nosotros mismos, no se ve en las Escrituras, en los verdaderos siervos de Dios. El mismo Señor Jesús, en el huerto de Getsemaní, que dijo, Padre, quítame esta copa, yo te lo declaro y lo decreto en este momento, porque yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. No, ¿qué dijo? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mismo Señor Jesús. Pero ahora, fanfarrones, ahora agarran la palabra de Dios y en nombre de Dios se atreven a faltarle al respeto de Dios con sus formas arrogantes. Ahora Santiago, hermanos, que ya nos ha expresado y nos ha exhortado de esta manera, termina esta parte de lo que vamos a ver hoy en el verso 17. Después que ha dicho, pero ahora os jactáis en el 16 en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, es pecaminosa, es diabólica. Ahora dice en el verso 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Termina esta enseñanza, esta exhortación. Y aquí, hermanos, este versículo podría llevarnos hacia cualquier lugar. El hecho de tener un conocimiento de hacer lo bueno y no hacerlo, nos lleva a un pecado de omisión. Muchas veces nosotros podríamos decir, no, es que pecado es robar, pecado es matar, pecado es decir mentiras, pecado es golpear, qué sé yo. Pero también hay pecados que nosotros cometemos al no hacer lo correcto. Y aquí podríamos nada más, solo por un ejemplo, agarrar la enseñanza que acabamos de ver, el hecho de no considerar a nuestro Dios en nuestros planes, eso es saber hacer el bien y el no considerarlo estamos pecando, es una omisión en nuestra manera de vivir. A la hora de nosotros hacer nuestros planes, lo que sea, es que nosotros nuestra vida le pertenece al Señor. Si le pertenece nuestra vida al Señor, entonces ¿por qué hacemos planes lejos de Él? Si nosotros hemos orado a Dios, Señor, yo quiero entregarte mi vida, pero mis planes no. No creo que alguien aquí presente piense de esa manera.
No, es que yo tengo libre albedrío, dicen unos. Bueno, no existe ese libre albedrío, hermanos. Tú tienes que considerar al Señor si tú eres un hijo de Dios. Si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, haremos esto. Si el Señor quiere, vamos a tener o hacer o vamos a lo que sea. Solamente si el Señor quiere, y eso, hermanos, te guste o no, así es. Si el Señor quiere, va a pasar. Lo digas o no lo digas. Lo consideres o no lo consideres. Pero tu actitud a la hora de no tomar en cuenta a nuestro Dios en tus planes muestra arrogancia. Y el hecho de saber que tienes que hacer algo y no lo haces es pecado. En eso se resume. En eso se resume. Podríamos abundar muchísimo al respecto del hecho de hacer lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Primeramente, poner a Dios como principal en nuestra vida. Considerar a Dios en nuestros planes, en nuestras oraciones, en su voluntad. Cada vez que nosotros pedimos a Dios por algo, siempre debemos recordar que va a pasar lo que nosotros queremos solamente si el Señor quiere, aunque no nos guste. Verdaderamente nosotros en nuestras oraciones buscamos una respuesta de parte de Dios, y es que esto es urgente para nosotros. Y sabemos que solo Dios nos puede ayudar, claro que sí. Pero al final de cuentas, hermanos, tu posición en tu corazón debe ser si Dios quiere. Si Dios quiere, si es su voluntad, lo tendremos. Si es su voluntad, Él va a hacerlo. Si es su voluntad, nosotros lo vamos a ver. Si es su voluntad, de hecho, cada vez nosotros deberíamos de estar pidiendo en nuestras oraciones que aún en nuestra oración, aunque parezca redundante, estemos orando conforme a su voluntad y no conforme a nuestra voluntad. Porque entonces nos encontramos haciendo, Señor, mira, quiero que me respondas en esto, pero quiero que lo hagas así, que lo hagas allá y que tal persona se quite y que pongas a otro o lo que sea, y empezamos a hacer un rompecabezas de voluntades nuestras y no estamos considerando la voluntad de Dios. Pero no, el Señor es sabio, el Señor es todopoderoso. Recordemos que nosotros no somos el centro del universo y Dios no nos debe nada a nosotros, sino nosotros le debemos todo a Él. Si el Señor quiere, hermanos, van a pasar las cosas. Pónganse de pie, vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que esto esté siempre presente en nuestras oraciones, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestros planes. Oremos al Señor. Cierren sus ojos. Buen Dios y Padre que estás en gloria, Señor. Muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque verdaderamente tu palabra es viva, es eficaz. Solo en tu palabra, Señor, podemos encontrar lo que es tu voluntad, Señor. A veces nosotros no entendemos nuestros caminos, pero en tu palabra encontramos, Señor, la dirección que necesitamos. Por eso en este momento, Señor, queremos pedirte, si tú quieres, que abras nuestro entendimiento, Señor. Aunque vemos en tu palabra que tú sí quieres hacer eso. Queremos orar a ti, Señor, siempre considerando tu voluntad y no la nuestra, porque nuestra voluntad es egoísta. Nuestra voluntad siempre está pensando en nuestra propia gloria, en nuestros placeres, en nuestra conveniencia, y muy poco consideramos tu gloria, Señor. Muy poco consideramos, Señor, que tú seas glorificado con nuestro accionar, nuestra manera de vivir, y mucho menos en nuestras peticiones. A veces quisiéramos hacer peticiones, Señor, solamente para confirmar y a veces tal vez para presumir de que tú respondes a nuestras peticiones, pero esa no es la manera correcta de dirigirnos a ti, Señor. Concédenos el privilegio de tener una conciencia
que se apegue a tu voluntad, Señor, que se apegue a tu palabra, que esa manera arrogante que nosotros tenemos, Señor, de dirigirnos a ti, de vivir nuestras vidas, de planificar nuestros asuntos, la podamos quitar de nosotros, Señor. Nosotros por medio de tu palabra estamos aprendiendo cada vez más, pero pareciera que nuestro corazón tiene una memoria tan corta. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a recordar todas estas cosas. Que tu Espíritu Santo nos lleve, Señor, a desechar lo malo, a tener en lo bueno en nuestros corazones y practicarlo. Que nuestras vidas sean un ejemplo, Señor, de personas que han nacido de nuevo, que den testimonio de que nosotros verdaderamente estamos siguiendo los pasos de Cristo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a entenderte, a comprenderte y sobre todo a obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús, te lo suplicamos, Señor. Ponemos estas peticiones y sabemos que si tú quieres, vas a hacer lo que nosotros estamos rogando que tú hagas por nosotros, Señor. En el nombre de Cristo, amén y amén.